Otra peli y nos vamos, episodio 6. Hola a todos los cinéfilos que nos siguen en este nuevo episodio de Otra peli y nos vamos, el podcast donde hablamos, reímos y criticamos al cine, las series, los cómics y le damos un vistazo a todo lo que nos marcó. Claro, sin olvidar lo que están grabando ahora y lo que se viene durante este año. Por acá les habla su amigo Carlos. Y por acá les habla su amigo José. Y en esta oportunidad vamos a hablar de Los Niños del Maíz de 1984, una nueva cara del terror. Recuerden, antes de empezar, que también pueden escribirnos a otrapeliynosvamos.com/contacto o dejar directamente sus comentarios acá en Spotify. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que hemos visionado en esta semana, Carlos. Cuéntame, ¿tuviste algún tiempito para mirar algo diferente esta semana? Pues sí, bueno, vi algunas cosas, pero hoy quería hablar de Big Bang Theory. Ah, de la serie. Sí, sí, sí. Voy a hablar de esa serie porque, bueno, me pillé algunos capítulos para desconectar un rato, más que nada de las últimas temporadas. Y bueno, dije, esta serie tengo que comentarla. Primordialmente porque, bueno, me siento a veces un poco identificado con los Hmm. personajes, un poco friki. Y luego porque son, a mí me parece que es una serie que está muy bien lograda, que a medida que han pasado todas las temporadas continúa manteniendo su esencia. Y aparte que, bueno, que aun cuando han incluido nuevos personajes, como el de Amy y otros más, es cierto que no generan un cambio drástico dentro de la historia, sino que al contrario, se integran dentro de la dinámica de la serie y la mantienen vigente, o sea, la mantienen tal cual como está, manteniendo su esencia. Por eso quise comentarla hoy. ¿Y tú, José Manuel, qué has visto? Vale, yo me vi una película que tenía muchas ganas de ver, que es de un tema que me encanta, que es cuando hay espías, traiciones y cuestiones de esta, que se llama Black Bag, que es del año Ah, pasado, dirigida por Steven Soderbergh y donde actúa mi amorcito Kate Blanchett y uh, Michael Fassbender. La verdad, una decepción de película. sí. Lo único bueno es que dura exactamente hora y media, pero les recomiendo si quieren ver una buena película de espías, que pueden ver El Topo donde actúa Gary Oldman o ver, por ejemplo, El Buen Pastor donde está Matt Damon. Esta película de verdad, esta película me decepcionó muchísimo y pues muchos vacíos en el guión, no tenía ritmo. Bueno, la vi porque me gustaba el tema, pero la verdad sí había escuchado malas referencias, pero bueno, quise darle la oportunidad y no era lo que esperaba. Bueno, En a veces fin, ocurre, a a veces veces, a veces ocurre, hay que arriesgar un huevo para ganar un pollo, como dice. Bueno, vamos ahora a empezar el tema de la semana. Bien, esta semana vamos a hablar sobre una película de terror escrita por un grandísimo como Stephen King. La película que nos atañe esta semana es Los Niños del Maíz de 1984, que es básicamente cómo en un pequeño pueblo de los Estados Unidos todos los niños se convierten a una secta y terminan desviviendo a todos los adultos y se hacen con el control completo del pueblo, ¿no? claro. Entonces, básicamente esta es la premisa que nos presenta este libro de Stephen King. Tenemos un director que me parece que era su primer proyecto, ¿no, Carlos? Cuéntame. Sí, bueno. eh, este director es Fritz Kietzer, disculpen mi pronunciación. ¿Vale? Y bueno, era una de su primera oportunidad, para ser exactos. Luego sí que es verdad que realizó algunas otras películas más, pero no tuvo como mucho éxito, no tuvo mucho talante dentro del cine. Para mencionar algunas películas más, para que tengan alguna idea de él, hizo Gore en 1987. Esta, bueno, película conocida ya luego en alquiler de películas y transmisiones de televisión, donde el profesor Kark Bob es transportado por un anillo mágico al planeta Gore y pues allí es donde ayuda a derrocar a un malvado rey. No sé si recuerdan, esta película tenía algún aspecto así como ambientada en el universo de Conan,
pero muy futurista a la vez. Y luego, en el 2007, mucho tiempo después, hizo La Casa, que es una película protagonizada por Joy Michael Burke. Y bueno, trata de dos cazadores y un niño que durante un viaje de caza, sin querer, empiezan a descubrir algunos extraterrestres. Por lo demás, bueno, hizo alguna que otra película más allí, pero sin mayor relevancia. Dentro de los actores tenemos en el roster principal, encarnando a la parte masculina, a Peter Horton, un actor que ya tenía una carrera que venía en la televisión finalizando los 70 y que se alargó lo que fueron los 80, los 90, pero básicamente se dedicó fue a hacer películas no muy conocidas y entrando en muchas series con algunos episodios no tampoco muy relevantes, ¿no? Y por el lado femenino tenemos a la increíble y la famosísima mujer que nos ha salvado varias veces del futuro, Sarah Connor, ¿no? Tenemos a Linda Hamilton, una, Del futuro apocalíptico. sí, nos ha salvado, la que va a venir a salvarnos ahorita de ChatGPT y de Gemini, ¿no? Tenemos a Linda Hamilton en este personaje que cabe resaltar que aparte de su papel como Sarah Connor en tres películas y la serie muy buena de los 80 de La Bella y la Bestia, pues Linda Hamilton realmente tampoco ha tenido ninguna otra obra que, ¿no? que despunte, como muchas de contemporáneas a ella, pues sí, sí lograron de repente un mayor éxito y reconocimiento, ¿vale? ¿Qué más tenemos por allí en el roster, Carlos? Ya, bueno, antes de hablar de los demás actores, recordarte que Linda Hamilton tuvo una participación en la última temporada de Stranger Things. Vale, Fue la doctora Kay. A ver, yo me imagino que queriendo atraer público, rememorando aquellas antiguas películas de Terminator, más que nada, y pues bueno, le dieron allí un papel como la malvada doctora Kay que perseguía a nuestra querida Once. Bueno, vale, luego tenemos al actor John Paul Salapatet. Es actor y profesor estadounidense. Participó en esta primera película de Los Chicos del Maíz y luego en algunas más de la saga. Eh, Buscando un poco sobre él, descubrí que hizo la voz de Chucky, vale. y también participó como el tío Cosa en las películas de la familia Adams que se hicieron ya luego a finales de los 90, si no me equivoco. Luego tenemos a Courtney Gaines, que hace Malakai. Participó también en algunas películas luego. Yo creo que las más relevantes serían SOS, Vecinos al Ataque, con Tom Hanks y Volver al Futuro. Tuvo una pequeña participación también allí. Después tenemos a Robbie Kicker, que es Jot, el pequeño niño que para mí es uno de los héroes de la película. Y bueno, él simplemente participó como actor infantil en algunas películas más, pero luego creo que no volvió a hacer más nada de adulto. Y por último, a Anne-Marie McBoy, que hizo de Sarah. Y luego más que nada se dedicó a realizar o a prestar su voz para películas de animación. ¿Vale? Pues más nada, no sé qué tienes por allí, José. Vale, vamos ahora a hablar un poquito sobre lo que es la película. La película abre con una escena en un pueblo típico de los Estados Unidos, un domingo, donde normalmente los pueblerinos van a la iglesia y donde ya vemos que se nos comienza a contar la historia como desde el punto de vista de un niño, ¿no? Sí, Un niño que nos dice que ese día fue que cambiaron las cosas en el pueblo y bueno, realmente él entra siempre a tomarse su merengada después de ir a la misa a con la su misa. papá al respectivo restaurancito allí, ¿no? De barcito del pueblo. Y allí, sin saber el por qué, el resto de los niños, muy coordinados, empiezan a atacar a los adultos, ¿no? Y básicamente, pues, desviven a todos los adultos y queda, al parecer, esto liderado por un niño que tiene una cara bastante, bastante siniestra, ¿no? Y bueno, de allí ya prácticamente la película nos avanza a 3 años, en donde ya empezamos a ver cómo viene la vida de los protagonistas, que en Ujú. este caso toman el nombre de Burt, de Peter Horton, y de Vicky para Linda Hamilton, ¿no, Carlos? ¿A Sí, ti esta primera parte hay algo que te haya
no sé, gustado más, gustado menos. Lo digo porque, bueno, realmente pues aquí tampoco es que se nos dejen muchas migas, ¿no? De lo que se nos viene en la película, no nos están explicando mayor Bueno, a cosa. mí, no, a ver, sí es verdad que no explican mucho, simplemente dejan allí un poco el inicio de lo que es la nueva situación que va a empezar a existir dentro del pueblo, que es la existencia de puros niños, o que va a quedar bajo el mando de puros niños, porque empiezan a asesinar a todos los padres, a todos los adultos. Pero sí, 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 de verdad que quisiera mencionar que esa parte me gusta bastante, porque creo que una de las escenas mejor logradas de toda la película es ese inicio donde de manera coordinada todos los niños empiezan a asesinar a los padres o a los adultos, ya sea envenenándolos, ya sea acuchillándolos. Creo que es una de las escenas mejor logradas. De verdad, de entrada, genera bastante miedo. Y aunque uno ya está en esta época acostumbrado a ver cosas de terror mucho más fuertes, yo me imagino que en esa época tuvo que haber impactado bastante. Definitivamente, en esa época entrar al cine y ver a niños asesinando. Y una de las cosas que a mí bastante me picó fue que incluso es con veneno, ¿no? Muy planificado. Sí, a ver, que niños estén utilizando veneno, por eso te Sí, digo, es bastante planificado y aparte el grado de maldad. Si ves la mano, hay uno, la mano que están acercando, la mano del camarero, que están acercando a la rebanadora, es incluso hasta cruel, porque no solo lo quieren asesinar, sino hacerle sentir dolor, o sea, torturarlo. He de reconocer que, bueno, como te comenté antes de iniciar, leí el relato. vale, muy bien. Esta parte de la historia, que está de la película, no aparece allí. El relato inicia de manera distinta con una de las escenas que ya hablaremos más adelante, pero esta parte del relato es netamente de la película y no de la historia escrita por Stephen King como tal. ¿Vale? Vale. Bueno, de luego se nos presentan a los protagonistas, ¿no? A Burt y a Sí, Vicky. Burt, al parecer, es un chico que está buscando hacer sus prácticas como doctor y sí. ha sido enviado a un pueblo. Y Vicky, pues es su novia, pero esta parte sí me gustó bastante porque se ve que Vicky está muy emocionada, muy ilusionada con Burt. Más sin embargo, Burt parece como que está más interesado o más concentrado en hacer sus estudios de prácticas como médico. Y entonces Ujú. allí pensé que esta pequeña distancia que había al inicio entre ellos iba a recaer más adelante en la película, ¿no? Pero al final como que tampoco toma mucho protagonismo esto, cosa que Mm, pues me dejó un poquito así como esperando algo más, ¿no? Al final en esta parte de la película. Y bueno, Pues básicamente, deberías de leerte el relato entonces. sí, porque la Porque por allí película no... a ver, sin entrar mucho en el relato, pero quiero centrar la conversación sobre el relato, sí es cierto que los tiros del relato van por allí que acabas de decir. A mí particularmente, lo que sí quiero decir es que, a ver, yo a esta película he de reconocer que no la había visto antes. La miré para poder hablar, la vi para poder hablar hoy acá en el podcast. Pero sí que me alegró mucho, bueno, no, alegrar no es la palabra, pero que me llamó la atención, me impresionó ver a una Linda Hamilton actuando en ese papel, alegre, incluso bailándole al novio de manera jovial, despertándolo a feliz, o sea, es una Linda Hamilton en un papel que no estamos acostumbrados, pues. Siempre intentando asesinar más destruir a Terminator y bueno, de verdad que me sorprendió bastante. Aparte que me pareció, no me pareció forzada, o por lo menos hasta ese momento. Ya luego, bueno, ya hablaremos, pero en ese momento me pareció bastante bien, me pareció muy natural y me gustó bastante. Bien, en este punto de la película, pues yo también recuerdo que no me aportaba mayor cosa esta relación, pero pensé que al final iba a tener consecuencias, pues no lo tuvo. Vamos a tener que ponernos al día con el libro, ¿no? Y luego aparece allí también luego otra escena que sí me gustó bastante, ya me dirás tú, Carlos, que leíste el libro, que es cuando uno de los niños se da cuenta que lo que está sucediendo allí no está bien y toma la decisión de huir por un maizal.
Entonces le dice a un par de niños que son hermanos, mucho más pequeños, les dice que él va y que va a tratar de buscar ayuda y solucionar, ¿no? Y resulta que en este maizal, no, me gusta porque muestran como unas tomas muy cerradas, donde pareciera como que el maizal se lo intenta como tragar, ¿no? Como que se siente un poco Sí, claustrofóbico, como asfixiado, porque va corriendo y llega un momento en que se desorienta. Y entonces sí, allí hay como un toque sobrenatural que le dan al maizal, mas sin embargo, todavía la película no muestra nada de este típico, de este tipo de cosas, ¿no? ya. Bueno, en el relato sí describen ese efecto que tú estás comentando. Lo describen muy, muy minuciosamente, que el maizal, cuando la gente entra, cuando los personajes entran allí, en algunas ocasiones es como que como que los absorbiera, como que los internara en un mundo diferente, pues. Sí, sí que lo mencionan y lo describen bastante. Aunque he de reconocer que sí, ya que me estás porque me lo estás preguntando, este chico, no, o bueno, esa parte de la película tampoco forma parte del relato. Todo esto que hemos ido mirando de los chicos que asesinan a todos los adultos, los dos hermanitos que ayudando a escapar a este chico, nada de eso ocurre dentro del relato. El relato empieza exactamente en el momento en que el chico es atropellado. A partir de allí, que es la escena que viene a continuación. Cuando él logra por fin, lograr casi atravesar todo el maizal y en ese momento, pues bueno, es degollado y luego aparece la escena donde va Borg y Vicky en el coche y piensan que lo atropellaron. Pues fíjate que esta escena de la que estamos hablando, que es la que le sigue, es la primera escena que realmente me empezó a causar terror en la película. Me Ujú. parece que es una escena bien lograda, es una escena donde sí, él atropella a este chico y lo que sucede después es que él se baja para verificar si lo había realmente matado o no. El niño pues sí está muerto, pero él es como es médico, se da cuenta de que no murió porque lo atropelló en ese momento, sino porque alguien ya lo puso estando muerto, ¿no? Pero aquí es donde viene una escena que me gusta mucho porque él le dice a la novia que se quede en el coche y le empieza a explorar el maizal porque él sospecha de algo y me gusta porque empieza a verse como una especie de alguien observándolos de entre los maizales y tú piensas en cualquier Sí, momento va a saltar, los va a atacar y bueno, al final pues allí pues también pasa algo que mete bastante susto, bastante miedo. Pensé cuando llegué a este punto que la película iba a tener más de este tipo de recursos que son interesantes, me gustan porque te hace sobresalto, que de vez en cuando me gusta tener, pero la película pues tampoco ofrece más allá de eso, sino un par de escenas más que creo que están menos logradas, ¿no? Entonces por aquí digamos que claro. ya la película para mí empieza a mostrarme que le va a faltar ese toque intenso de lo que es el terror, Claro, Carlos. claro. Bueno, a mí esa parte también me generó, o sea, me gustó bastante porque sí que generaba miedo, me generó bastante miedo y, a ver, sin muchos efectos, uno sentía que efectivamente la persona como que estaba siendo vigilada, como que estaba siendo mirada. Y vuelvo al relato, no quiero ser intenso, pero en el relato describen esa parte tal cual, de manera muy, muy minuciosa. Él también siente que está siendo observado, que está siendo perseguido, incluso describen esa sensación que muchas personas tienen comúnmente de cuando están siendo observados sin saber que tienen una persona al lado o una persona cerca. E incluso dicen que él coge la maleta y sale corriendo porque se siente muy atemorizado, que siente un miedo sobrenatural que en ningún momento antes había sentido. Entonces, esa parte sí que la describen tal cual y yo la vi muy bien representada dentro de la película, cosa que me gustó bastante. Bueno, luego de allí ellos siguen andando su camino, llegan a una estación de servicio y al parecer este es el único adulto al que le permitieron vivir, ¿no? A un señor que se encarga de mantenerla en una Sí, estación de servicio donde sí, pues surte nuevamente combustible a los coches, aunque siempre él dice que no tiene combustible,
Creo que el señor también tiene como un pequeño toque de locura, creo que también por eso fue que lo dejaron vivir. Sí, Y también aquí ya se nos empieza a mostrar varias escenas donde está este niño que es el que mantiene el control sobre los demás, ¿no? Que es el que de alguna manera es como una especie de nexo entre el pueblo lleno de niños y al parecer como un ente de maldad que está por encima de ellos, ¿no? Este niño al que me refiero se llama Isaac o Isaac, como lo quieran así. nombrar, ¿no? Entonces también nos muestran varias escenas de este niño en donde se ve que tiene un control total, eso sí me sorprendió bastante, un control total sobre el resto de la masa de niños, sin importar la edad, porque se ve que hay niños que ya tienen una edad casi que pasando la adolescencia a la adultez, y sin embargo los mantiene él completamente sometidos y con el cerebro lavado. Claro, es que allí, a ver, José Manuel, hay muchas cosas, porque, bueno, para entender un poco también esto, debemos recordar que una de las condiciones, sí, de las condiciones que se establecían en esa extraña iglesia, por llamarla de alguna forma, era que cuando cualquiera de ellos cumpliera los 19 años, debían entregarse al Señor del Maíz, al hombre que camina, al hombre no, al que camina detrás de la De la fila o al fila. que camina detrás de la hilera. Que eso también te explico ahorita un poco también sobre eso, porque yo creo que ese juego de palabras funciona mejor de una manera que de otra. Pero entonces, claro, todos al cumplir los 19 años debían ofrecerse en sacrificio y por eso ya no se veían más adultos dentro del pueblo. Ya habían asesinado de por sí a todos los adultos y luego también pues a los que cumplían 19 años, como te digo, debían ser dados en sacrificio. En el relato hablan de una diferencia de edad desde que mueren, desde que asesinan, mejor dicho, a todos los adultos de 12 años hasta el momento en que ocurre el relato. Si vemos en la película solamente hablan de una diferencia de 3 años. Otra de las cosas que, bueno, que ya que tú lo comentas, que, pues, que el chico es el líder religioso, por decirlo de alguna forma, él es, entiendo yo, y así también lo hacen ver en el relato, entiendo yo de ver la película, que él es como el intermediario entre el que camina detrás de las hileras o el que camina detrás de las filas y todos sus seguidores. Pero esto yo entiendo, luego pensando un poco más, es una crítica, o lo veo yo así, como una crítica bien fuerte a todos esos cultos religiosos que en finales de los 70, principios de los 70 y durante toda la década de los 80 ocurría en todos esos pueblos alejados de las grandes urbes, donde había poca conexión con la actualidad, donde había poca conexión con el desarrollo, era gente granjera, alejada de la cotidianidad de una ciudad, y cualquier pastor que pudiera llegar allí y tuviera alguna malicia, siempre los iba a encaminar bajo los términos de la fe a intentar que hicieran todo lo que él dijera, a que hicieran todo lo que él, en el nombre de la fe, todo lo que él les indicara. También es un poco la crítica a ese conservadurismo tan fuerte que existía en esa época en Estados Unidos, sobre ir en contra del homosexualismo, sobre ir en contra de aceptar a la gente de raza negra, etcétera. Entonces yo creo que también esto sí es una película de terror, sí es una película que bueno, que busca es divertir por medio del miedo, pero sí es cierto que yo veo allí también un poco de crítica de cara a este tipo de situaciones que ocurrían en esa época. Bien, en este punto nuestros protagonistas deciden que igual van a ir hasta el pueblo porque quieren llegar a las autoridades y a nuestro amigo despachador de gasolina también lo asesinan los niños. Al parecer es la decisión la toma Isaac. Y bueno, al final, entre alguna cosa y otra, nuestros protagonistas llegan al pueblo y se dan cuenta de que el pueblo está completamente vacío. Creen que es que a lo mejor todos están trabajando en los campos, pero al final no consiguen realmente hablar con nadie y menos con alguna autoridad, ¿no? Y entonces aquí es cuando se dan cuenta de que como que no está algo funcionando bien y deciden irse a otro pueblo Sí,
De por sí agarra pero en carretera nuevamente. sí, pero por cosas extrañas, las películas de terror, justo nuestro protagonista Burt, al parecer vio en una casa movimiento y decide parar y entrar, ¿no? Que aquí es cuando Sí, nuestros protagonistas consiguen a estos hermanos, una niña y un niño, y hay algo muy interesante que no hemos comentado que aparece en la película, y es que la niña al parecer tiene alguna especie de poder porque ella desde que inicia la película dibuja mucho y al parecer los dibujos que ella hace son premoniciones de lo que va a pasar, ¿no? Entonces sí, ella siempre ha dibujado y siempre de alguna manera pasa que incluso el líder de la secta, Isaac, se da cuenta y pues decide que, aunque no la va a reprender, sabe que eso es un poder que ella tiene. Entonces aquí es cuando ya nuestros protagonistas deciden incluso separarse, ¿no? Él decide que necesita ir a, como sea, conseguir ayuda en el ayuntamiento y que ella se va a quedar con la niña. Cosas que siempre suceden en estas películas, ¿no? Que se separan los protagonistas. bueno, ahora que lo mencionas, José, esos dibujos sí que cuando terminé de ver la película pensé que hubieran podido ser más terroríficos, más, que hubieran dado más miedo, que hubieran tenido una manera de de ser dibujados, con más expresión, con más terror, no un simple dibujo de niña. Si es verdad que lo estaba haciendo una niña, eso lo puedo entender, pero tal vez intentar hacerlos un poco más, que al momento de mostrarlos infligieran un poco más de terror. Eso me hizo en falta allí. Creo que fue algo que dejaron perder un poco allí dentro de la película. Un recurso que pudiera haber aprovechado bastante bien. Y en cuanto a que se separan, sí, sí es cierto, que es un recurso también muy usado en este tipo de películas, separar a los protagonistas, porque así se generan más situaciones, pero comentar simplemente que en el relato esta separación no se da de manera muy amable. En realidad, bueno, aquí en el relato la historia es un poco diferente porque ellos sí son casados, un matrimonio, incluso el viaje lo están realizando es porque intentan salvar ese matrimonio y durante la mayor parte del relato, Burr trata muy mal a Vicky. En realidad, Mm. incluso él se expresa en varias ocasiones que no siente que deban continuar casados. Y en el momento de la separación de ellos dos, porque él quiere ir a investigar más, se da solamente es en la parte del ayuntamiento y de manera obligada. Prácticamente deja a Vicky botada sin que ella quiera. Entonces, y aparte de que, bueno, ya ha venido dándose una serie de malos tratos por parte de él hacia ella, eh, porque ya no la soporta, simplemente porque ya no la soporta. Sí, fíjate que como tú has leído y estás explicando esta parte, tiene más sentido. Lo que yo me di cuenta desde un principio, ¿no? Que siempre ella es la que estaba buscando tener más conexión en la relación y aunque él estaba un poco apático, al final tampoco desarrollaron más esto, Es porque al que final ellos cuando... Ajá, recordemos que cuando se hizo el guión de la película, incluso la empezó a hacer mismo Stephen King, fue contratado a él. Y el guión lo dirigió directamente a estos dos personajes y hacerlo un poco más fiel a la película. ¿Y qué pasó? Lo que siempre pasa en Hollywood. sí. Llegaron los productores y dijeron, no, esto no me gusta, está muy terrorífico, venga, vamos a alivianarlo un poco. Y entonces nada, despidieron a Stephen King como director, no, perdón, como escritor del guión. Contrataron a dos personas más allí, que ahora se me escapan los nombres, y suavizaron mucho la historia. Incluso a ellos fueron los que incluyeron a estos dos chicos, a estos dos hermanos, suavizaron el trato entre ellos dos para hacerlo un poco más romántico y según ellos darle un más sentido a la película, hacer que el público se sintiera un poco más identificado con ellos y eliminó un poco esa parte del libro, bueno, no es un libro, del relato, donde ellos dos prácticamente ya no se soportan. Sí, o sea, prácticamente lo que no quisieron fue arriesgar, ¿no? Quisieron ir a Sí, la segura, sí, sí. manteniendo siempre La una mítica pareja, historia de Hollywood. sí, que siempre se mantuvo por varias décadas. Ujú. Bien, ahora la película para ir ya enlazando con lo que es la trama final, toma una parte interesante que es que Burt
lo terminan acuchillando, le terminan apuñaleando, cosa que me gustó en el sentido de que por lo menos se ve que aunque estos son niños, iban de verdad con intenciones y Sí. aunque él se defendió como pudo, al final el que lo terminó atacando fue una niña, ¿sí? Ujú, Una niña que tampoco debería tener mayor amenaza hacia él. Y bueno, él termina siendo auxiliado por estos hermanos, ujú. sabe que se entera de que su compañera ha sido también secuestrada y raptada y viene una parte de la película que pensé de verdad que me iba a dejar días sin dormir, que es cuando toman el personaje de Vicky, los niños la llevan al maizal, la crucifican literalmente y Sí, la dejan allí. Y la inexpresión y la falta de contundencia para hacer un poco más, no solamente dramática, sino ponerle un poco de más realismo. de gore, de heridas, de, ¿sabes? De poner de hacer algún tipo de flagelación, pues la verdad que brilló por su ausencia, ¿no? Entonces Ah, pienso que aquí fue empezando un recurso que desperdiciaron, ¿no? empezando por Linda Hamilton. La están crucificando y es como si estuviera en la playa recibiendo el sol. O sea, Sí, 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 da sí, sí, 3 sí. gritos, no sé, yo no sé si es que a partir de este momento, como también ya sabía que iba a ser la película de Terminator, ya como que poco le importaban los chicos del maíz, porque empieza a disminuir muchísimo la calidad de actuación allí de ella, o sea, y nada, uno piensa que de verdad va a generarse lo que tú dices, un mejor recurso en esa escena y la verdad es que se viene muy abajo, para mí, ¿no? O sea, Sí, sí, no, ahí faltó. Incluso aquí la película comienza a ir para adelante y para atrás en muchas cosas, ¿no? Porque también la tienen allí, entonces después quieren buscar a Bort, pero como no logran hacerse con él, entonces tienen la idea de que la van a coger a ella como si fuese carnada. Y ujú, entonces también vuelven y la bajan, ¿no? Cuando me parece que estando ella allí arriba, era un elemento más atractivo para que desencadenaran algunas secuencias mejores, ¿no? Porque al también final más vuelven y la bajan. O sea, terrorífico haberla dejado allí y que uno sintiera que o esa sea, persona iba a morir allá. claro, o sea, me parece que también obviamente está acorde a lo que puede ser la planificación de unos niños, Exacto. ¿vale? Pero también me parece que iban como para adelante, para atrás. No sé si esto también estaba en el libro, Carlos. Pero Si nos recuerda, puedes recuerda, allí, si a nos ver, puedes hallar varias, allí varias una cositas. pista. Recuerda que no son solo unos niños. Recuerda que sí existe una entidad que es el que va detrás de la fila o el que va detrás de la hilera. Que esto, una de las cosas que me gustaría aclarar. A ver, en la versión que nosotros vimos, lo llamaban el que camina detrás de la fila. Yo en principio cuando vi la película lo entendía como que caminaba detrás de la fila de los niños. Cuando tú lees el relato, entiendes que es el que camina detrás de las hileras de maíz. Ujú. Y ahí entiende uno o le da mucho más sentido por qué. Porque si tú ves la película, cuando ves la película, tú siempre tienes la sensación de que dentro del maizal está caminando alguien. Vale, Entonces, bien. ahí es donde entra el nombre, el que camina detrás de las hileras de maíz. Y cuando tú, esa sensación que tuvo Bora al principio, esa sensación que tenía Linda Hamilton cuando la fueron a llevar a crucificar, esa sensación que incluso tuvo el señor que estaba en la gasolinera, en la estación de servicio, siempre había una sensación como que había alguien detrás de los maizales, detrás de las hileras. Entonces, claro, de allí es que ahora ahí fue cuando yo entendí verdaderamente el nombre de la entidad y el del por qué se lo daban. Y siempre fíjate que en la película jugaban de que la sensación de que había alguien detrás del maizal, detrás de las hileras, y cuando luego mostraban, siempre salía o Malakai, o Isaac, o Ujú. alguno de los otros de los niños. Pero siempre dejaban esa sensación como que había una tercera persona que nunca se llegaba a mostrar. Pues bueno, es esta entidad. Entonces tenemos que entender la película también mirando, bueno, eso lo pienso yo, no solamente es el pensamiento de que eran unos niños, sino que el pensamiento de que eran unos niños que estaban coordinados por una entidad, llámese demoníaca o lo que fuera, o Dios del maíz o lo que le quiera mencionar. Pero, a ver, por eso yo, a ver, en la película me imagino que fue que bajaron a Linda Hamilton y la quisieron utilizar como especie de carnada. ¿Qué ocurre en el, en el relato? Libro, no, el relato. Eh, Totalmente diferente. No quiero spoilar, pero bueno, el que no quiera saber qué ocurre en el relato, que deje de escuchar en este momento el podcast porque lo voy a contar. En el relato
crucifican a Linda Hamilton, no, a Vicky, el personaje de Vicky, le sacan los ojos, Madre. le rellenan todas sus cavidades con hojas de maíz y la dejan ahí crucificada junto con el personaje del policía, que efectivamente también aparece crucificado, pero ya lleno de moho y bueno, calavérico, porque fue hace muchos años atrás que fue esa crucifixión. Pero ella sí que muere y ella sí que la crucifican de esa manera inmediatamente. Le sacan los ojos, las cavidades son rellenadas con hojas de maíz y la describen de manera muy, muy sangrienta, muy, muy, muy sangrienta. Claro, fíjate, yo me imagino que en este momento eh, tuvieron que tomar la decisión de que eso no podían mostrarlo en el cine No, y por eso tiene cobra sentido lo que yo estaba diciendo, que yo sin leer el relato me parecía que era como una incoherencia a nivel narrativa sí, si ya sí, tenías crucificada a Vicky porque que igual está crucificada, oye, es mi pareja, la tienen crucificada, yo iré a buscarla como sea. O sea, ¿para qué usarla de carnada si esté donde esté va a ser carnada para mí? Porque claro. esté en el pueblo o esté en el maizal crucificada, yo voy a ir a buscarla. Entonces me imagino que como no podían mostrar eso, decidieron no hacer esa parte, pues tampoco la podían dejar allí, no sé, y decidieron pues a nivel de narrativa pues bajarla, ¿no? Entonces Claro, eso sí, fíjate que interesante, ¿no? Que me claro, parecía porque una es que incoherencia y realmente en lo el era. relato que ocurre, él entra es a la iglesia, en la iglesia lee la Biblia, donde están, tal cual como aparece en la película, la Biblia que está tachada, con versículos nuevos anotados, etcétera, unos registros, y se va dando cuenta de todo, y ahí es donde verdaderamente él descubre todo. Lo que te comenté antes, él deja a Vicky de mala manera dentro del carro, o sea, peleando primero, obligándola a que se quede allí. Él es el que entra a la iglesia, se da cuenta de todo, cuando él sale de la iglesia, se da cuenta de que al personaje de Vicky se lo llevan secuestrada y luego ya él no logra alcanzarlas porque en este caso es Malakai el que lo acuchilla. Él Ah, huye en vez de perseguirlos para salvar a Vicky, él huye vale, muy bien. y Muy bien, Bort, ganando puntos. ya, exacto, y se la llevan y luego queda crucificada. Luego en un acto de él querer huir, recordemos que esto es un relato y por tanto es corto, es todo mucho más rápido. En un acto de él querer huir, él entra entre los maizales, que es otra cosa que me hizo acordar de la película y me dio mucha risa, porque dentro del maizal, cuando él llega al inicio del maizal, el maizal se abre, o sea, se muestra un camino, tal cual como ocurre en la película, que yo luego decía, bueno, pero si a mí unas ramas de maíz se me abren y me muestran un camino, yo iría por cualquier otro lado menos por allí. Correcto. Pero aquí cobra más sentido porque la entidad es como que lo llamara. Él se siente como atraído por la entidad. Entonces es cuando las ramas de maíz se abren, él entra allí, buscando escapar. No buscando a Vicky, sino buscando escapar. Ya luego sí, luego le da como remordimiento y empieza a buscarla, encuentra ve que hay un claro en medio del maizal y bueno, ocurren otras cosas que ya comentaré adelante. Pero sí que él, en un primer término, lo que busca es huir. Lo que busca es huir y bueno, prácticamente dice, bueno, que ella se busque la vida, en pocas Vale, palabras. vale, vale. Sabes que aquí hay también una parte interesante que me gustaría, si puedes, que me la aclarara, ¿no? Que Ujú, fíjate qué interesante que hacer este tipo de episodios cuando tenemos también el material original, pues se ujú, presta para más claro, cositas, ¿no? Especialmente esta película que me dejó como un mal sabor de boca. Hay una parte allí cuando están a punto de bajar al personaje de Vicky, en donde Malakai, que digamos es el segundo al mando y el que tiene la ujú, fuerza, el sí, más agresivo y violento, se revela contra Isaac, ¿no? Contra el niño que supuestamente es el que sí, mantiene el vínculo con este ser siniestro, con este sí. Dios que tal. Entonces, claro, a Isaac también lo terminan crucificando porque Malakai es el que ahora toma el control de la secta. Mm, ¿Eso pasa así en el no, relato no, o no, eso también no, fue totalmente no, 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 diferente? no, 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 no.
de por sí en el relato, es lo que te digo, la primera parte transcurre en todo este tema de vámonos del pueblo, quedémonos en el pueblo, vámonos del pueblo, quedémonos en el pueblo. Él investiga dentro de la iglesia, descubre toda esta situación, a ella la secuestran, se la llevan, la crucifican, él intenta escapar y ya cuando él está en este claro que encuentra en medio que encuentra en medio del maizal, es que empiezan a aparecer el personaje de Isaac, empieza a aparecer el personaje de Malakai. Bueno, Malakai ya aparecía cuando lo intenta cuchillar y cuando secuestran a Vicky, pero solamente en ese intermedio. Luego él huye y bueno, se la llevan a ella. Y en ese claro es que al final, casi al final, porque ahí prácticamente ya termina el relato, es donde empieza a aparecer Isaac, tiene algunas conversaciones con él, eh, y, mm, ¿y qué? Y aparece también Malakai. Pero no, esa parte donde él se revela, donde a Isaac lo crucifican, todo eso forma parte ya desde la película. Es una versión muy libre, creo yo, del relato porque ocurren todas estas cosas. Acotar, importante también, lo que te decía, los personajes de los hermanos no aparecen tampoco, pero a mí sí que en la película me parecen necesarios, porque ayudan primero a contar un poco el relato, a hacer un poco más creíble la historia y aparte a informarnos mucho más de lo que está ocurriendo. Y el personaje del niño en particular me parece que es bastante bueno, porque el niño es prácticamente un héroe dentro de la película. Forma parte de todo lo que es la lucha entre la secta y bueno, y representa bastante bien ese no querer, esa rebeldía frente a este tipo de situaciones cuando a la gente las quieren lavar el cerebro. Él siempre se mantuvo firme y luchando contra esto, ¿no? Sí, sí, definitivamente el niño es como esa luz de esperanza a de Sí, que hay alguien que no está de sí, sí, acuerdo sí, o sí, que no sí. le parece, Me in- parece in- necesario. incluso bajo la inocencia de todavía ser un niño, ¿no? Pero se da Exacto. cuenta de que las cosas no están funcionando bien. Sí, eso es verdad. Bueno, habría que acotar también allí lo que les estaba comentando, que al final Malakai termina también crucificando a Isaac. Y entonces ahí era donde yo decía, bueno, si realmente existe este ente maligno, porque yo hasta a este punto de la película Sí. todavía tenía como la duda, ¿no? A ti te pasó Porque, lo mismo que a mí. Yo también tenía un poco la porque duda de si de verdad s- existía o no. Sí, sí. sí, sí, y más por lo que tú habías comentado, ¿no? Que muchas veces cuando existen este tipo de sectas extremas, por lo general el que toma el control hace cosas él o sus secuaces, como lo quieras ver, que se lo atribuyen a poderes superiores o Sí, etcétera, ¿no? sí, Entonces, sí. siempre al final yo dije, bueno, ¿será verdad de que es así o de verdad el niño es una mente maestra que con mucha maldad, ¿no? Y yo estaba esperando a ver qué pasaba. Al final, pues, nos dan un último acto, unos últimos 10 minutos que también me parecen un poco desordenados, ¿no? Porque creo Un que poco forzado. tratan de contar cosas que no sé si fue por el modo como grabaron las escenas, que me parecían que a veces estaban muy cerca de la acción y se veía todo como muy, muy movido, ¿no? Y al final es esto, que nuestro protagonista logra rescatar a esta chica, ¿no? Porque va otra vez al maizal y logra confrontar a Malakai, que es el nuevo líder de la secta, hace entrar en razón a los niños se dan cuenta de que, bueno, que de repente no era lo que tenían que hacer, pero aquí sí me gustó esta parte que es donde Isaac aparece con la cara como un demonio. Entonces, esta parte sí me gustó porque dije, bueno, al menos valió la pena la película, lo que he visto, para que llegara a ver de verdad a este niño que no era lo que yo pensé que era al fin, que era no, no es nadie. Y resulta que sí, que realmente sí estaba Sí poseído, tenía conexión. existía una entidad. Exactamente. Entonces, esta parte me gustó bastante, creo que estuvo bien. Y bueno, allí al final lo que intenta el personaje de Burr es, en vez de huir, que como tú bien dices en el relato se la pasaba era tratando de ir, bueno, aquí toma como la decisión de destruir a esta entidad, ¿no? Entonces, bueno, Sí, aquí se vale del recurso
de la niña que está allí, preguntándole qué había pasado con el policía, por qué lo tenían crucificado. Bueno, y la niña va explicando que él intentó hacer algo que al final era como quemar el campo de maíz, ¿no? Que al Quemar el campo parecer de maíz. Sí, sí, allí era donde supuestamente lo que entendía albergaba como el espíritu o la fuerza de este ser maligno. Entonces, bueno, allí, aunque no es una confrontación directa entre Isaac y Burke como me hubiese gustado, bueno, pues allí se termina de desarrollar lo que es la película. Y sí, bueno, bueno, finalmente pues termina prendiéndole fuego al sí, maizal sí, sí. y digamos que esto ya es el final, dejando 2 minutos de metraje que quiero comentar después, ¿no? Pero básicamente Sí, es básicamente ese esta. es el cierre allí de la película como por el tema del terror como tal, ¿no? Porque ya luego viene con algunas explicaciones, más nada. Pero, a ver, lo que hablas de Isaac, sí, sí es verdad. Yo creo que este personaje está bien desarrollado, de repente pudieran haberlo aprovechado más desde el punto de vista del actor. Recordemos que el actor aunque parece un niño, era un chico de 24 años de edad que tenía una enfermedad genética por la cual no pudo crecer más y tenía ese aspecto de niño. Entonces tal vez hubieran podido jugar más con este personaje, dándole al actor algunas escenas más de terror, ya cuando es poseído por la entidad. Pero bueno, es que, como hemos venido hablando, han sido muchas pérdidas de recursos que habían dejado dentro de la película, creo yo, ¿no? Bueno, pero bueno, en fin. Y comentarte también que, bueno, que en el relato sí es cierto que cuando Burr encuentra a Linda Hamilton, bueno, a Linda Hamilton no, a Vicky, que es el verdadero personaje, allí en el claro, ya crucificada, el ente lo toma a él, lo crucifica y allí ya empieza a derivarse al final. Y aquí sí que el final toma una vía totalmente distinta al de la película, que la vamos a comentar ahora. Pero allí ya, en la noche, todos los chicos se acercan a venerar a esta entidad y la entidad por medio de Isaac se manifiesta y les dice que está muy molesto por haber crucificado al personaje de Vicky y y que eso no le debieron haber, que eso fue como un sacrilegio. Por tanto, él tuvo que tomar al personaje de Burr y también sacrificarlo. Y esa es la razón Mm, por la cual sacrifica el personaje de Burr. Un poco para limpiar los maizales y un poco para darle, eh, eh, para poder seguir honrando lo que es el bienestar de los maizales como tal, porque eso también te explico ahorita un punto sobre eso. Y entonces les pone aparte un castigo. Anteriormente todos tenían que darse en ofrenda a él cuando cumplieran 19 años. Entonces baja un año la edad. Ya no tenían que darse en ofrenda a los 19 años, sino a los 18. Entonces ahí Malakai y algunos más tienen que al día siguiente darse en ofrenda. Pero les dice que tienen que reproducirse, que no pueden irse sin que se reproduzcan. Entonces, no explican tiempos, sino que luego empiezan a relatar que Malakai y algunos otros más que iban a cumplir que cumplieron o que iban a cumplir los 18 años de edad, se internan en el maizal y empiezan y se ofrecen como sacrificio a la entidad. Y dejan un poco entrever que una de las niñas, no dicen edad, bueno, no lo recuerdo, queda embarazada de Malakai. Y ella le da como mucha tristeza porque dan a entender como que sí había una relación entre ellos. Y dejan unas pequeñas frases donde dicen que ella internamente le provocaría incendiar el maizal para que se acabara todo eso, pero que por otra parte le da miedo, porque el que camina detrás de las hileras todo lo sabe y siente incluso lo que están pensando o lo que están sintiendo internamente las personas. Entonces ella queda embarazada de Malakai, Malakai y otros chicos se dan como ofrenda y allí ya termina el relato. Entonces, claro, la película, pues evidentemente sí llegan a quemar el maizal, pues destruyen por tanto la entidad. Yo entiendo que la entidad se mantiene como en el área del maizal y por eso al quemarlo
pues la destruyen como tal. También en el relato explican un poco que todo lo que es las ofrendas y los asesinatos son dados es porque al hacerlo, eh, los maizales van a crecer, van a estar, o sea, van a haber buenas cosechas. Mientras que si se deja de asesinar o no se hacen estas ofrendas, van a haber cosechas con sequía o que los cultivos no van a dar una cosecha pues buena, pues de calidad. Entonces, un poco esto es el fin de la entidad del por qué les pide a ellos que hagan todo este tipo de sacrificios. Y es buscando darles por muchos años que los maizales den la mejor cosecha posible. Esto es un poco el fin que dejan entrever también del porqué de toda la situación de ofrendas y de sacrificios que dan. Claro, eso explica también el por qué la película pues tiene ese obviamente final feliz donde terminan matando a la entidad, ¿no? Sí, Nuestro héroe y al final también una última parte que me pareció bastante tonta, que es que deciden que se van a ir al siguiente pueblo y se van a llevar a los niños ya. y sale de la parte de atrás del coche una de las niñas que todavía estaba allí adoctrinada, intenta matar a Burt y Vicky le azota la puerta en la cabeza y la mata. O sea, me parece también como un poco Sí, absurdo. O está un sea, me poco parece, exagerado, sí, un recurso absurdo. cliché. Y se van ellos caminando después de mostrarnos una película que me parece que estaba bastante interesante, con cositas bastante perturbadoras, que te pongan esto allí me pareció también un poco absurdo, ¿no? Como un final de Halloween o un final de Jason, algo así. Sí, sí, como si hubiese Muy sido cliché. enfocada Y a una adolescentes. como último detalle, la descripción bueno, no, la imagen que dan de la entidad en la película es bastante fiel a la que describen dentro del libro. Un ente verde con ojos rojos, porque esa ente sí que se le aparece en el claro a Bor. Sí se deja ver por él en ese Vale, momento. vale. A mí lo que sí me pareció fue ese final de Familia Feliz, donde en menos de 24 horas conforman una familia Sí, 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 con sí, dos hijos y ya me pareció un poco definitivamente. jalada de los cabellos, pero bueno, Mm, no, película hollywoodense al fin. y más que Bourne, pues estaba como huyéndole al compromiso, ¿no? Hay compromiso, ya, sí, Y sí, pero o bueno, sea, me en pareció fin. absurdo. En fin, bueno, ahí terminaría lo que es la película, ¿no? Sí, Interesante porque tienen ya ustedes, pues, dos puntos de vista, lo que nos deja la película y lo que es el relato en sí, original sí. de Stephen King. Carlos, cuéntanos por allí, música o efectos especiales, algo que nos puedas acotar con respecto a esto. A ver, los efectos especiales yo creo que, bueno, fueron muy básicos. Sí, o Sí es sea, verdad que utilizaron mucho maizal verdadero, pero también mucho material sintético de plástico. Lo único así que es llamativo fue que para dar esa sensación de que se adentraban en los maizales y como que los absorbía a los personajes, colocaron sembradíos sobre cajas o sobre bases, y los personajes tenían que recorrer los maizales era sobre esa caminos todos un poco estructurados, incluso con baches, porque los maizales para alzarlos tenían que colocarlos como en estas bases o cajas y era bastante difícil correr delante de ellos. Por si tú ves las tomas solamente siempre son de medio, muchos de medio cuerpo, todas no, pero de medio cuerpo hacia arriba o corriendo siempre de espalda, pero no tomándoles todo el cuerpo. Pero muchas veces era por eso, para hacer ver que los maizales estaban mucho más altos o que crecían mucho más y como que la persona era tragada o absorbida por el maizal. A ver, por lo demás, incluso hasta poca sangre fue manejada dentro de la película, o sea, muy pocos efectos de sangre y este tipo de cosas, casi no se ven. En sí, cuanto a la exacto. música, la manejó bueno, la compuso Jonathan Elias. Y a ver, de él simplemente mencionar que cuando cumplió 25 años la película, hicieron una edición de la banda sonora y que bueno, participó luego en la banda sonora de Secretos de la Cripta y de la película que a ti te emocionaba
de vez en cuando a medianoche, Seducción de dos lunas. Upa, un clásico. Muy bien, muy bien. Vale, vale. Bien, vamos ahora a hablar un poquito sobre las anécdotas. Por mi parte, lo único que les puedo comentar allí, que no tiene tanto que ver en sí con algo de la película, sino en relación al escritor de este cuento que es Stephen King, que esta fue su séptima adaptación al cine de alguno de sus libros o relatos, a los anteriores con mayor o menor suerte, y bueno, después obviamente tuvo muchas más adaptaciones, pero creo que dentro de las que se habían hecho hasta este momento, esta definitivamente era uno de los más flojitos que se hicieron, ¿no? ¿Tú por allí alguna anécdota, Carlos? Bueno, yo comentar simplemente que dentro del vehículo, cuando iban ellos al principio de la película, en la carretera, se encontraba allí, dentro de todos los artículos que llevaban, una edición del Umbral de las Sombras, del Umbral de la Noche, perdón, que es el libro donde se encuentra el relato que dio origen a la película, el de los chicos del maíz. Y luego, bueno, comentar que el actor que hizo de Malakai entró a la audición con un cuchillo y actuó haciendo el secuestro de uno de los asistentes de casting. Y bueno, fue tan real ese secuestro que hizo de ese asistente que decidieron darle inmediatamente el papel. Vale, perfecto. Bueno, vamos a hablar rápidamente de lo recaudado, ¿no? Esta película tuvo un presupuesto de $800,000, creo que es un presupuesto decente para una película de esa época, y recaudó la friolera de casi 14,5 millones de dólares, ¿no? Creo que le fue muy bien. Creo yo también, aunque no lo puedo asegurar, de que este fue el motivo por el cual después siguieron sacando secuelas, ¿no, Carlos? Sí, Subsecuentes sí. secuelas que empezaron a Muchísimas secuelas quemar. y muy criticadas también, Sí, sí, porque fíjate, para algunos decirles, van al futuro, van al pasado, viajas al pasado, eh, quieren hacer también algo de thriller psicológico, pero de verdad, bueno, bueno, no logran unas adaptaciones verdaderamente buenas para lo bueno que creo yo que es el relato. 9 secuelas en total, es la que tengo aquí contabilizadas yo. Podrán imaginarse la calidad de las mismas, ¿no? Ya, sí, sí, sí. En fin. ¿Qué otras películas salieron en este año, Carlos? Mira, ¿Con tenemos qué las podemos imaginar? Terminator, que me Perfecta. parece que Linda Hamilton en esos dos papeles en un mismo año, me parece que es un batacazo. Aparte que me imagino que se sentiría que estaba en la cumbre de la carrera, ¿no? Porque esta película y luego Terminator, pues bueno. Por otra parte tenemos a Karate Kid. Uf, Luego tenemos a La Historia Sin Fin, que particularmente esa película me encanta. Y que peliculón. esa película, a diferencia de esta, sí que busca ser bastante fiel al libro. Y luego tenemos Pesadilla en la calle del infierno, tu amigo Freddy Krueger. Sí, fíjate, una película de terror que creo que sí tuvo un impacto grande en lo que es la cultura, ¿no? A Sí, diferencia de esta que, bueno, creo sí. que nos quedó debiendo Bueno, a un ver, en poco. Estados Unidos esta película es de culto. He de reconocer que esta película, o bueno, por lo menos esta, que es la primera, es considerada de culto y es muy seguida por fanáticos. No, pero también me imagino que lo es porque obviamente se presta, porque está inspirada en miles de pueblos que hay también allá, ¿no? Entonces, pues ellos Y se sentirán exactamente, identificados en cualquier identificado, pueblo. y yo creo que también es un poco lo que hablaba al principio, esa segunda capa, esa crítica hacia todo el fanatismo religioso, el conservadorismo de la época, y bueno, buscar criticar un poco esto. Aparte de que también es importante ver que no lo habíamos mencionado durante la película, pero darle ese carácter de villano a los niños, yo creo que pocas veces se había dado en el cine anteriormente, o por lo menos no de una manera tan frontal como se ve en esta película. Y es que aquí sí los niños verdaderamente son los villanos, bueno, junto con la entidad, pero son los villanos y se van con todo, o sea, acuchillan, intentan asesinar o asesinan, porque al inicio de la película, ya en la escena del bar, asesinan totalmente a todos los adultos. Entonces, darle esa vuelta de hoja al villano adulto, al villano desquiciado,
al monstruo y darle ese papel a los niños, yo creo que sí que marcó en la cultura cinematográfica de Estados Unidos. Yo creo que por eso es que también es vista como una película de culto. Sí, en efecto. Y ya por último, vamos a ver, si quedamos con ganas de ver más de una película relacionada con esta temática, ¿qué nos recomendarías tú, Carlos? Pues yo te recomendaría El pueblo de los malditos. Recordemos esta película que también es dirigida por nuestro querido John Carpenter y donde participa nuestro Superman Christopher Reeve, Christy Allen. Y bueno, esta una película con niños también que genera bastante terror y más o menos es un poco, no digo que sea la misma temática, pero sí que mantiene esta misma línea de niños queriendo asesinar, queriendo matar por otras razones que no voy a entrar ahora en materia, pero sí que buscan matarlo a los humanos, a los adultos, perdón, o a gran parte del pueblo donde ocurre la situación. Yo recomendaría esta película, bastante buena, yo creo que de terror y que mucho mejor lograda que de Los Chicos del Maíz incluso. Bueno, yo por mi parte les recomendaría una película que casualmente también es de Stephen King, que se llama Ojos de Fuego, que fue también estrenada en 1984 y se las recomiendo porque tiene también el toque de que es una niña la que tiene un poder sobrenatural y me recuerda mucho a esta porque pues digamos ese poder estaba en el niño, ¿no? Entonces Sí, me parece que es una película que incluso está mucho mejor. Fue candidata cuando decidimos elegir el episodio de hoy estaba sí, entre Los Niños del Maíz y Ojos de Fuego, ¿no? Pero bueno, creo que Ojos de Fuego igual la vamos a tomar próximamente. También les quiero dejar aquí una acotación. Si quieren que hagamos, por ejemplo, un top de películas que consideramos buenas adaptaciones de Stephen King, también podemos hacerlo en algún episodio, ¿no? Un sí, top allí de, por ejemplo, 5 películas, porque Stephen King tiene eh, una, una cantidad. carrera Y y de aparte adaptaciones. Mucho. variados, ¿no? Temas Sí, variados, porque no es solo sí, sí, terror. sí, sí. Se sorprenderían la cantidad de películas que han visto ustedes que no sabían que pertenecían a la creatividad de Stephen Stephen King. King. Correcto. Bueno, Carlos, creo que ya tenemos todo terminado. Vamos a proceder ahora con lo que es el veredicto de esta película. Les recuerdo rápidamente cómo es el veredicto en otra peli y nos vamos. Inicialmente tenemos las películas cinta de colección, que para nosotros es una obra maestra y hay que comprarla y tenerla siempre. También tenemos Alquiler de fin de semana, que es muy buena, te divierte, pero con verla una vez basta para ver en la televisión por cable. Si la pasan y no hay nada más que ver, pues la podemos ver. O sea que es regular. Y por último, una cine para rebobinar, o sea, una película que consideramos que es mala y que mejor no hubiésemos perdido el tiempo mirándola. ¿Comienzas tú o comienzo yo, Carlos? Bueno, ya me lanzo yo. Yo, la verdad, cuando vi la película, pensé en colocarla para ver en la TV por cable. Pero cuando me leí relato, ya dije, no, esto es una cinta para ser borrada. O rebobinarle o grabarle algo encima. Y es que la verdad, siento que, y es imposible no sentirlo, que el relato fue muy mal llevado. Fue muy mal llevado al cine, pudo haber habido mucho más terror, pudo haber habido mejores escenas, manejado mejor los recursos, y la verdad creo que se quedó corta. A pesar de ser un relato solamente, creo que se quedó corta. Por eso la envío a cinta borrada. Bueno, por mi parte también la voy a agregar en la misma categoría. Para mí es una cinta para borrar, es una cinta que realmente como cinta de terror, teniendo en el mismo año, por ejemplo, la película En la calle del infierno, Ojos de Fuego, solamente en el mismo año. Creo que es una película que deja mucho que desear, debe mucho, tenía mucho potencial, incluso sin saber de qué trataba realmente el relato, sino con lo mismo que nos dieron en la película, creo que pudieron tomar mejores decisiones creativas, mejores actuaciones. Faltó allí mucha caña que le pudieron haber sacado a esta película. Bueno, mis compañeros, con esto ya vamos a dar por cerrado lo que es el capítulo de hoy en este podcast.
Y bueno, simplemente queremos darle las gracias por estar con nosotros. ¿Y algo más que aportar, Carlos? Bueno, sí, recordarles que pueden escribirnos, darnos su opinión sobre esta película o recomendarlos o sugerirnos cualquier película, serie sobre la cual quieran que hablemos a nuestra página web, otrapeleynosvamos.com/contacto o acá mismo en Spotify. Por mi parte, pues me despido, pero sin antes recordarles que tengan cuidado con el que camina detrás de las hileras. Por aquí les habló Carlos. Hasta luego. Y por aquí les habló José y nos vemos. Adiós. Chao.